muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy vamos a trabajar un tema bastante importante que ha dado de qué hablar o que dará de qué hablar entre hoy y mañana en la ciudad y en el país, y es la atención a las víctimas de minas antipersonal, un flagelo en el que el país está trabajando precisamente para tratar de erradicarlo. Y hoy tenemos varios invitados en esta mesa. Tenemos por ejemplo a Daniel Ávila, él es director del PAICMA, es decir, el Programa contra las Minas Antipersona de la Presidencia o Vicepresidencia de la República. Daniel, ¿estoy correcto? Está muy bien. Bueno, también me acompaña en este momento Jorge Alzate, director territorial de Antioquia, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y también está con nosotros Julio Cuestumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Ellos tres estarán acá hablando del tema del que les acabo de mencionar, y precisamente la idea es que quienes han sido víctimas de minas antipersonal hoy nos llamen, se comuniquen con nosotros al 441-2100, que es la línea telefónica que tenemos disponible para todos ustedes. Sin embargo, si tienen otras dudas sobre el tema de reparación, de restitución de tierras y ley de víctimas, pues aquí estaremos prestos a atenderlos. Comenzamos de una vez. Daniel, bienvenido nuevamente, y usted está hoy en un evento importante, la Conferencia Global de Atención a las Víctimas de Minas Antipersonal. ¿Qué están trabajando hoy? ¿Qué buscan ustedes con este evento? Sí, muy buenas tardes y muchas gracias a Telemedellín y a todos ustedes. De hecho, estamos celebrando esta conferencia global para la atención a las víctimas de minas antipersonal y otros remanentes explosivos de guerra, como compromiso del Gobierno de Colombia, del Estado colombiano, con las víctimas que han sufrido con este flagelo. Estamos contando con la participación de aproximadamente 200 personas internacionales, 200 delegados y otras 200 más nacionales, los cuales estamos contando con alcaldes, con secretarios de gobierno, con organizaciones sociales y por supuesto las víctimas por estos artefactos en el país. Y por lo tanto ese es el hecho principal, fundamental, que estamos conmemorando el día de hoy y el día de mañana en el Hotel Intercontinental en la ciudad de Medellín. Que además mañana es en sí la conmemoración central. Precisamente se trabajan varias actividades en el país para generar conciencia frente a las víctimas de minas antipersonal. ¿De qué se trata? Sobre todo de una campaña que ha sido bastante acogida, que es el Remángate. Correcto. En el marco de esta conferencia global lo que estamos haciendo es, bajo una política de derechos humanos, cómo estamos trabajando conjuntamente los temas de discapacidad y por supuesto la atención a las víctimas de minas antipersonal. Cómo podemos unir estos esfuerzos mejor para redundar en los beneficios y el goce efectivo de derechos de las personas que han sufrido con estos actos criminales. Y como lo mencionaba, mañana es el Día Internacional para la sensibilización contra las minas antipersonal. Hemos realizado esta campaña con la Fundación Arcángeles y el Gobierno de Colombia, que se llama Remángate, y por lo tanto es una invitación a todos los colombianos, a todas las colombianas, a que mañana, antes de salir de sus casas, cuando vayan a sus oficinas, a sus trabajos, a las escuelas, salgan con una bota del pantalón remangados para decir: somos solidarios con las víctimas de minas antipersonal del país y no queremos más minas antipersonal en este marco del conflicto en Colombia. Bueno, ¿cuáles han sido las problemáticas, digamos, más frecuentes frente al tema precisamente de desminado, que es una de las, digamos, de los trabajos importantes que se viene haciendo desde el Gobierno Nacional, promover el desminado humanitario precisamente para evitar tantas víctimas? La situación en Colombia es compleja debido al uso de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales. Las FARC y el ELN continúan utilizando estos artefactos y eso impone un reto y un desafío al Estado colombiano. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional estamos adelantando campañas de prevención, campañas de generación de comportamientos seguros, estamos acompañando también a las víctimas, esto en coordinación con la Unidad de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado y por supuesto adelantando operaciones del desminado humanitario a través del Batallón de Desminado Humanitario y de una organización civil que está haciendo presencia aquí en Antioquia. Bueno, recuerden nuestros televidentes, 441-2100 es la línea telefónica a la que nos pueden llamar y contarnos cuál es la inquietud que tienen sobre este tema particular o sobre otros de los que hemos trabajado precisamente en el programa. Y precisamente estoy aquí con César. César, buenas tardes, ¿cuál es la inquietud que tiene a esta hora? César. César, buenas tardes. Bueno, César se nos fue de la línea telefónica, esperemos que se pueda contactar nuevamente con nosotros. Yo quiero saber, Jorge, de qué manera la unidad se ha articulado precisamente a este programa del Gobierno Nacional. Muy bien, bueno, la Unidad para las Víctimas es la coordinadora del Sistema Nacional para Atención y Reparación a las Víctimas en el marco de la Ley 1448. Tenemos una coordinación permanente con el PAICMA, digamos el PAICMA es el programa presidencial que lidera toda la política en torno al tema de minas.
De hecho, el PAIMA hace parte, digamos, de toda esa estructura del SNARIP, donde en los diferentes comités donde se trazan las políticas, pues obviamente el PAIMA está acá. Nosotros desde digamos, de lo territorial, en coordinación con el PAIMA y con la Gobernación de Antioquia, pues hacemos todas las acciones en términos de prevención, protección y asistencia y reparación a las víctimas por mina, ¿sí? Que estamos hablando que en el caso de Antioquia estemos alrededor, doctor Daniel, como de 2.300 víctimas por mina antipersona. Sigue siendo Antioquia el que lidera precisamente esta cifra. Retomamos la comunicación con César. César, buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud? Tardes. Sí, señor. Mira, tengo una inquietud sobre la reparación de las víctimas de mina antipersona. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos Mi escuchando. inquietud es la siguiente, sino que yo hice todo el trámite desde el año pasado, en el mes de noviembre terminé con entregar todos los documentos. Entonces, para yo saber en qué va el trámite o qué debo hacer, si necesito mandar una petición o por sí solo me llega alguna respuesta a la casa o me llaman. Bueno, César. Sí, Jorge. César, mira, nosotros acá pues en el estudio tenemos a alguien que está verificando los casos, efectivamente nos reportan que tu documentación está al día, está completa, la recibimos en el mes de noviembre, fuiste reconocido en el marco del decreto 1290 y actualmente la unidad ya valoró y está así reconocido como tal. Te estaremos avisando próximamente ya para la entrega de la indemnización y el acceso a las otras medidas de reparación integral. Jorge, en estos casos es importante también decirle a nuestros televidentes que estos procesos también han tomado mucho tiempo por parte del Gobierno Nacional, entonces ellos pueden estar averiguando permanentemente cuál es el estado que tienen. Yo quiero aprovechar aquí con Julio, por ejemplo, tenemos una cantidad de víctimas en el país de minas antipersonal que no solo son, digamos, agentes del Estado, estamos hablando también de militares que son las principales víctimas, sino que la población civil ¿pueden acceder a la ley? ¿Pueden acceder a la reparación? Muy importante la pregunta. Todas las personas que hayan padecido, hayan sido víctimas pues, de lesiones en el marco del conflicto, lesiones superiores a 30 días y les hayan ocasionado alguna incapacidad parcial o permanente, pueden hacer la solicitud en la personería, hacer la declaración y podrán acceder a las indemnizaciones, que está entre 30 salarios mínimos, 40 cuando la persona ha fallecido y las víctimas familiares pueden reclamar esa indemnización. Bueno, tenemos en la línea a Mónica. Mónica, muy buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud que tiene a esta hora? Buenas tardes. Sí, señora. La escuchamos. Buenas tardes. Yo quería plantearle a los invitados al programa esta inquietud. Quisiera preguntarles qué participación tienen en la mesa de conversación del proceso de paz, si el gobierno los ha invitado, si los ha tenido en cuenta, teniendo en cuenta que son tantas las personas y los hombres que han pertenecido al ejército colombiano y que hoy en día son personas discapacitadas y que parece que el gobierno se ha olvidado de ellos y quedaron discapacitados por estarnos protegiendo a nosotros los ciudadanos. Muchas gracias y les agradezco su respuesta. Bueno, Mónica, esta inquietud va directamente para Daniel. Daniel, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Sí, gracias Mónica por la pregunta, es muy importante decir que por supuesto eso es bajo el liderazgo del presidente de la República y del equipo negociador que están liderando este tema en La Habana. Esto se debe al clamor que están realizando todos los gobernadores, los alcaldes, las comunidades a nivel local, de alzar sus voces y pedir que estos temas sean incluidos en estas negociaciones. Creo que hay un interés importante para que esto se pueda avanzar y por eso desde el Gobierno Nacional estamos haciendo ese llamado para que los grupos armados ilegales dejen de utilizar de manera inmediata estos artefactos y muy importante que nos digan dónde están los campos minados para poder prevenir, adelantar campañas de prevención y por supuesto las campañas del desminado humanitario que es tan clave y fundamental para las comunidades como lo hemos hecho aquí en Antioquia, en varios municipios como San Carlos, estamos trabajando en Granada, en San Francisco, estamos en Nariño, en Sonsón, entonces es firme ese compromiso y seguimos adelantando ese tema y por supuesto lo que menciona Mónica, el tema de la discapacidad también. Sí. Y aquí yo me quiero relacionar a hacer dos casos. Estamos contando con víctimas civiles, pero también hay víctimas militares. Es importante que todos los colombianos pensemos que esto no es únicamente población civil afectada, pero miembros de la fuerza pública. Nada más tenemos en los 24 años que llevamos registro por el tema de minas antipersonal,
cerca de 6.000, más de 6.000 miembros de la fuerza pública, lo que corresponde al 61% de la afectación en víctimas. Que son 10.000, más de 10.000 en Son general en todo el país. 10.682 personas Exactamente. que han sufrido por accidentes o por víctimas de campos minados. Y por lo tanto ese es el compromiso que tiene el gobierno nacional de continuar trabajando con los alcaldes, con las comunidades para seguir avanzando. Pero es importante que alcen las voces y pidamos que no queremos más minas y que nos digan dónde están esos campos minados. Jorge, ¿quería añadir algo? Pues complementar que efectivamente los militares, también la fuerza pública, en este caso de las minas antipersona, son reconocidos como víctimas también. ¿Sí? Recordemos que el uso de las minas antipersona está prohibido, digamos, en el marco del derecho internacional humanitario. Es la Convención de Ottawa, doctor, si no me equivoco, que efectivamente dice que está prohibido el uso, digamos, inclusive por todos los actores en el marco del conflicto. Entonces, como tal, de hecho, la unidad ya reconoce a las víctimas, a los militares. En este caso en particular, hemos hecho jornadas aquí en Medellín para toma de declaraciones precisamente con el Ministerio Público. Bueno, Jorge, tenemos otra llamada. Me dicen que Marina está en la línea. Marina, buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Sí, la escuchamos. Buenas tardes, mira señorita, sería para comentarle lo siguiente, es que el hijo mío me lo mataron hace ya 8 meses, entonces yo necesito saber si él tenía una audiencia pendiente en la fiscalía por un arma que le cogieron que no era de él, entonces era para saber si yo podría ir a llevar papeles para ver si me hacen la reparación de víctimas de BACRIM. ¿En qué caso? ¿Es por BACRIM? Bueno, digamos, muchas gracias por la llamada, doña Marina. A ver, básicamente es lo siguiente. Independiente pues de quién haya sido el autor, las circunstancias, lo primero que hay que hacer es acercarse al Ministerio Público a declarar dicha situación, ¿sí? No sé si lo has hecho ya, pero la recomendación es que te acerques a la Personería Municipal si vives acá en Medellín, Procuraduría y Defensoría. De hecho, ya la unidad tiene 60 días hábiles para valorar esa declaración y definir efectivamente el reconocimiento o no. De igual, si no es reconocido, tiene derecho a presentar pues, los recursos de ley y en ese caso la personería les brinda la asesoría respectiva. Bueno, tiene que ella hacer todo este proceso. Hacer ese proceso Yo de quería declaración. seguir. No solamente, perdón, ir a la fiscalía, digamos, Sí. sino también ir a la personería municipal. Bueno, quiero aprovechar, Jorge y Julio, la presencia también de Daniel en este momento y es, digamos que hay un tema humanitario en lo que concierne a las víctimas de las minas antipersonal y son las secuelas, no solo físicas, sino también emocionales, sociales, familiares, que esto deja. De alguna manera el programa también apoya esta parte, no es solo la indemnización, no es solo estar pendiente de la prevención sobre este tema, sino el acompañamiento a las víctimas. Ese es un tema fundamental que estamos coordinando desde el programa presidencial con el acompañamiento de la unidad de víctimas y esa es esa ruta de atención que nosotros tenemos establecida para poder acompañar a estas víctimas de minas antipersonal. Desde la atención prehospitalaria, la atención médica, a los cuales ellos tienen derecho, también a la rehabilitación física y emocional y sobre todo un tema que es tan fundamental como es la inclusión. En eso estamos trabajando arduamente para generar oportunidades de inclusión a todas las personas que han sido víctimas por estos artefactos, pero eso requiere también de un compromiso importante de las autoridades locales y regionales y en eso venimos trabajando en esa identificación de proyectos. Un tema que es fundamental y que le decimos a las víctimas, a sus familias y a sus comunidades que formen asociaciones, que formen organizaciones de víctimas. Ese concepto de asociatividad tiene que fortalecerse en el país, ya que eso les va a permitir a trabajar mejor de una manera seria y organizada y eso va a facilitar también la coordinación interinstitucional en la materia. Bueno, Daniel, 441-2100 es la línea telefónica que tenemos disponible para todos nuestros televidentes para que nos sigan contando cuáles son las inquietudes que tienen no solo frente a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino también al tema específico que que estamos tocando hoy precisamente en el programa. Algo más que ustedes están trabajando dentro de esta conferencia global, un tema específico, este lema que ustedes están promoviendo que es Tendiendo Puentes. Como lo decía, Tendiendo Puentes entre Mundos, la conferencia global que se está desarrollando hoy y mañana, pretende que desde una política de derechos humanos podamos unir esfuerzos con el mundo de la discapacidad y con el mundo de la atención y acompañamiento a las víctimas de estos artefactos. Nosotros no podemos seguir trabajando de manera aislada, de manera independiente, pero es fundamental las sinergias que se den entre estos tres mundos para poder generar unos resultados mucho más concretos. Yo quiero aprovechar este espacio para reiterar esa invitación. Mañana, 4 de abril, Día Internacional contra las Minas Antipersonal.
todos nosotros salgamos de las casas con una bota del pantalón remangado. Y también el domingo, aquí en la ciudad de Medellín, estamos adelantando una carrera atlética, Presta tu Pierna, también en solidaridad con las víctimas de minas antipersonal, y por lo tanto invitamos a todas las personas de Medellín, de Antioquia, a que nos acompañen precisamente para que podamos lanzar ese mensaje que no queremos más minas antipersonal en el país. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, a Jorge también de la unidad que nos acompañó y a Julio que también nos indicó esos pasos que deben seguir las personas que han sido víctimas de minas antipersonal en Antioquia y en general en el país. Este tema tiene mucha tela para cortar, lastimosamente tenemos un tiempo bastante corto, pero bueno, hoy está abierta la invitación para nuestros televidentes para estos dos eventos importantes. Mañana remangarnos el pantalón y el próximo domingo esta carrera que se hace en favor de las víctimas de minas antipersonal. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles con un nuevo espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras dentro de Noticias Telemedellín, así que hasta una nueva oportunidad. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde. ¡Listo! En Telemedellín aquí te ves. Este programa es para todos. Le hace falta más gente como tú, más gente como tú. No más indiferencia, hablamos